Muy buenos días, apreciados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, su servidor, el pastor Darwin Casana, desde las instalaciones de multimedia de la Unión Peruana. Y una vez más, les damos la cordial bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática. En esta oportunidad, tengo el agrado de presentarles al secretario de la Asociación o Misión Normedio Trujillo, Perú. Me refiero a nuestro querido pastor Héctor Hugo Silva Obregón. ¿Cómo está, pastor Hugo? Bienvenido al estudio de la Palabra de Dios. Buenos días, Pastor Darwin. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los que nos siguen a través de esta plataforma. Saludos a los hermanos de Lima, de todas las ciudades del Perú y de otros países también. Muy bien, hermano Hugo, gracias por acceder también a la invitación. Vamos a pedir, por favor, la dirección divina, que sea nuestro Dios quien nos hable a través de su palabra. Por favor, diríjanos en la oración, pastor. Bueno, amantísimo Padre Celestial, te agradecemos en esta hora por permitirnos tener este espacio de tiempo para poder estudiar tu palabra, esta lección. Queremos rogarte que tú nos ayudes, nos ilumines, tu Espíritu Santo nos permita poder comprender y explicar los versículos, las lecturas inspiradas para edificación de todos los hermanos de la iglesia. Te agradecemos de antemano por escucharnos, muy agradecidos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Apreciados hermanos, estamos ya llegando casi a la recta final de nuestro estudio este semestre. Los profetas hablan, parte 1, profeta Jeremías, profeta Isaías, ¿verdad? Estamos ya entrando a la lección número 22, correspondiente a este sábado 29 de noviembre de este año 2025. Y siempre le decimos, hermanos, que allí en la caja de los comentarios, ya sea en la plataforma de YouTube o Facebook, nos puedan dejar sus aportes, sus preguntas, sus dudas, porque todos estamos para aprender. Y también nos saluden allí y nos puedan decir desde qué lugar están viendo esta transmisión. Hermano Hugo Silva, la lección número 22 nos dice el título Rollo quemado. ¿Qué entendemos, pastor, por este título? Por favor, si nos puede dar su aporte. Bien, gracias, pastor. Sí, mire, aquí este título para hoy tiene dos palabras y aunque la primera palabra puede tener varios significados, en este caso se refiere a justamente unos rollos, unas cosas que iban envueltas o enrolladas. A veces era de material de cuero, en otras ocasiones era de papiro, que bueno, antes seguramente por capítulos estaban escritas ahí en esos papiros enrollados. Hay datos históricos que se han encontrado en varias partes, estos rollos, estas evidencias de que la Biblia fue escrita primero en este material y de esta forma. Y bueno, quemado, pues de hecho está hablando de que estos rollos en un momento dado fue destruido. Ya lo vamos a ver en más detalle en el transcurso de la lección. Muchas gracias, Pastor Hugo. Entonces, este título tan significativo que nos va a dar una enseñanza muy importante para el día de hoy. En la introducción de nuestra lección, hermanos, hablando de este rollo que iba a ser quemado, se nos dice que iba dirigido al pueblo de Judá. Era un mensaje. Hoy en día, si queremos mandar un mensaje, quizás lo podemos hacer a través de los medios virtuales, a través de un mensaje, un correo, de diferentes maneras. En esos días, los mensajes de parte de Dios iban dirigidos por los profetas y utilizaba lo que había en esos días. En esos días existía, como ya dijo el pastor, los pergaminos, los papiros. Entonces, en esta ocasión, Dios le da la orden a Jeremías que escriba allí en el rollo, y ese mensaje era de parte de Dios para el pueblo de Judá. Jeremías, Baruch, y también el rollo solamente eran los canales, los medios por el cual Dios estaba queriendo comunicarse con su pueblo. ¿Y cuál era el contenido de este mensaje? El contenido de este mensaje, según la introducción, dice que era el mensaje de salvación. Estaba allí la oferta disponible de salvación de parte de Dios para su pueblo Judá. Como ya lo hemos dicho en varias lecciones pasadas,
No era un decreto arbitrario de parte de Dios, sino era una necesidad que el pueblo tenga que ser destruido. Si el pueblo se arrepentía, había la opción de que Dios pueda revocar ese edicto de sentencia. Por eso, en primer lugar, este rollo contenía un mensaje de buena nueva, de buena noticia, que había oportunidad de perdón y restauración. Pero a la vez contenía, dice, una advertencia de destrucción. Si el pueblo no se arrepentía, entonces el resultado inevitable sería la destrucción. Y vamos a ver, según el desarrollo de la lección, que este fue el último llamado de parte de Dios al pueblo de Judá. Entonces era la última oportunidad, dependía de la decisión, de la respuesta del pueblo, del rey, de la nación, para ver entonces cuál iba a ser el desenlace de la nación. Entonces, en base a este mensaje, el pueblo dice debería arrepentirse de sus caminos, porque era un camino que a ellos le parecía un camino derecho, pero su fin era camino de muerte. Entonces el pueblo debía arrepentirse y volver de ese mal camino, si es que aceptaba el mensaje. Y si el pueblo hubiese hecho eso, como lo volvemos a decir, el Señor estaba dispuesto a poder perdonarlo. Tenemos a un Dios amplio en misericordia, amplio en bondad. Apreciados hermanos, el Señor Jesús en una ocasión le dijo al pueblo judío: tú, Jerusalén, no conoces el tiempo de tu visitación. Ojalá si conocieres el tiempo de tu visitación. En ciertas oportunidades de la historia, Dios ha visitado este mundo, como fue en los días de Sodoma y Gomorra. Vino Dios y visitó, y era una visita para destrucción. En esta ocasión Jeremías va a visitar, Dios está visitando para dar un último mensaje. Jesús vino y visitó a Jerusalén por última vez cuando entró triunfalmente, pero el pueblo no conoció el tiempo de su visitación. La respuesta es: ¿conoceremos nosotros el último llamado que Dios da a nuestras vidas? ¿Entenderemos esa reprensión que Dios nos quiere dar? ¿Lo aceptaremos o lo rechazaremos? Justamente la lección que queremos sacar de este estudio es que no volvamos a cometer el mismo error que cometieron los dirigentes de la antigüedad, que cometió Joacim, que cometió el pueblo, y nosotros podamos tomar una decisión diferente. Que el Señor nos ayude, apreciados hermanos. De esto se trata entonces la lección para esta mañana. Pastor Hugo, por favor, coméntenos cómo está subdividida la lección para esta oportunidad. Bien, bien, Pastor Darwin. La lección de hoy tiene tres partes, está dividida en tres partes. La primera parte dice escribiendo el mensaje. Ahí vamos a ver en detalle el contenido, la intención, el objetivo que Dios tenía de ordenar a su siervo Jeremías que envíe este mensaje. La segunda parte habla del encarcelamiento. Ahí vamos a ver cómo fue, qué tipo de prisión tuvo Jeremías. Y la tercera parte habla de la liberación, cómo Dios utiliza también a elementos humanos para liberarlo, ¿no? En estas tres partes consta entonces nuestra lección para hoy. Muchas gracias, pastor. Entonces vamos a empezar ya con la primera parte, escribiendo el mensaje. La primera parte de nuestra lección. La pregunta 1, pastor Hugo, va dirigida para usted. Dice la pregunta: ¿qué le ordenó Dios a Jeremías que escribiera? ¿Y a quién llamó para registrar el escrito y leerlo al pueblo? Lo que Dios le ordena, lo que Dios le ordena a Jeremías es que escriba, que tome un rollo y empiece a escribir todo lo que Dios quiere que él escriba, ¿no? Para Israel y también para Judá y para todas las naciones. Eso es lo que encontramos en Jeremías 36, los versículos 1 al 6. Allí le pidió Dios que él escriba todo, incluso todo el resumen de lo que le había hablado desde los tiempos de Josías, que lo escriba para el pueblo, para que ellos sepan su condición, cómo están ante Dios, puedan comprender su situación de maldad, de pecado. ¿Y a quién llamó Dios? Pues lo llamó, o perdón, ¿a quién llamó Jeremías para poder registrar todo esto? Busca a un joven llamado Baruch. Le pide que él le ayude a escribir todo lo que él le va a dictar, ¿no? Inspirado por Dios, desde luego. Vamos a explicar un poco los versículos.
le dijo, toma un rollo y escribe todas las palabras. Entonces, eso es lo que le ordenó Dios. Eh, Como todo lo que está escrito en la Biblia no ha sido escrito por voluntad humana, dice la palabra. Todo lo que los siervos escribieron, como ahora Jeremías, era por orden de Dios. ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Por qué enviaba esta orden? Dice, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que está haciendo. Entonces Dios lo que quería lograr es que el pueblo reflexione sobre su andar, sobre su mal andar. Y entonces por eso le pone todo el aviso de lo que van a pasar si es que no se arrepienten, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si se arrepentían? Pues de hecho Dios iba a perdonarles y su desenlace de ellos hubiera sido diferente, ¿verdad? Entonces en esa, en ese rollo también iba incluido un llamado al arrepentimiento y una oferta de perdón. Jeremías le dijo a Barú que él sea quien vaya a un lugar principal del pueblo y lo pueda leer a todo el pueblo, ya que él estaba impedido de ir a ese lugar. Según la nota de la lección, aparte de ser un llamado, ¿en qué más se constituía este mensaje? ¿Y cómo es que podríamos decir, esa reprensión puede aplicarse para nuestro tiempo también, Pastor Hugo? ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor, Pastor? Bueno, mire, pastor, hay muchas cosas en la iglesia que tal vez si lo vemos humanamente no es algo agradable de tocar. Podemos ver tal vez que no hay fidelidad en la entrega de lo que le corresponde a Dios. Tal vez el pueblo está vistiéndose como el montón de las personas. Entonces, o cualquier otra falta, ¿no? Entonces el ministro está en el deber de reprender con autoridad, con respeto, con paciencia, pero tiene que señalarle, ya sea de manera individual a cierta persona o al pueblo, tiene que hacerle ver su condición. Independientemente si haya una aceptación o si haya caras largas, si hay un rechazo, si haya una reacción que no es agradable, ¿verdad? El deber del ministro es hablar al pueblo en lo que esté mal. Y como vuelvo a decir, aún en un diálogo personal uno está en el deber de hablarle, ¿ya? Y si ya la persona lo toma mal, pero eso es una responsabilidad que uno tiene. Y nosotros como pueblo en general, la iglesia, la idea es que la iglesia pueda valorar las reprensiones de Dios que viene a través de sus siervos, porque la única finalidad que Dios tiene a través de esas reprensiones es que la iglesia, pues, el miembro de iglesia ande bien ante Dios, ande bien con su conciencia y se sienta satisfecho de que está obedeciéndole a Dios. Así que lo que ocurrió en ese tiempo también es para hoy, ¿verdad? Tanto en lo que concierne al ministro como en lo que le concierne al pueblo. Pastor Hugo, es interesante, rescato sus palabras cuando usted dijo que la represión tiene que hacerse, y muchas veces con amor, que Dios nos dé ese tino a los que estamos en un puesto de responsabilidad, ese tacto, esa sabiduría para saber cómo reprender tal como lo hizo Jesús, ¿verdad? Cuando Él reprendió a los discípulos, reprendió a los fariseos, reprendió a los pequeños, o sea, hay diferentes contextos, diferentes circunstancias, y Dios nos dé la sabiduría para actuar de acuerdo a cada A cada circunstancia. Y el situación. pueblo esté dispuesto a escuchar, porque muchas veces el llamado no es de los hombres, sino el llamado es de Dios. Los hombres solamente son los instrumentos, como era en esos días. Jeremías era el instrumento, el rollo era el instrumento que se constituía, dice ahí en la nota, una solemne reprensión, hermano. No era una broma, no era algo casual, no era algo que si es que quería lo escuchaba, si es que no, no era algo opcional, era una solemne reprensión, era algo serio, era cuestión de vida o muerte. Y entonces vamos a ver cómo es que trata
el pueblo, cómo es que trata el rey a este mensaje de parte de Dios. Pastor Hugo, ¿a qué pregunta pasamos entonces para seguir entendiendo el resultado de este mensaje? Muy bien, nos pasamos a la pregunta 2. Y la pregunta 2 dice, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Judá cuando el joven Baruc, el escriba, fue a ese lugar principal de la ciudad y leyó las palabras que contenía el rollo que le dictó Jeremías? A ver, Pastor Darwin, si nos ayuda en esta respuesta. Gracias, Pastor Hugo. Entonces el mensaje ya se dio y ahora el pueblo escucha. Sin embargo, el pueblo puede tomar su decisión personal, pero es interesante también recordar que un pueblo tenía líderes, ¿verdad? Había liderazgo. Entonces, también el mensaje tenía que ir para los líderes, porque en este lugar donde Baruch da lectura quizás no se encontraba el rey, no se encontraban todos los que dirigían el pueblo, por eso que era necesario también que el mensaje vaya hacia ellos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, es interesante que este aspecto se va a repetir en toda la historia. Dios nos pone los dos caminos. Dice Moisés, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú. La decisión está en nosotros. Así también en esos días se le da el mensaje y entonces había dos opciones, dos posibilidades, dos caminos. Uno, que el pueblo se humille, reconozca, así como lo hicieron los ninivitas cuando bajo Jonás le dice, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. El rey, el pueblo, todos se arrepintieron, se vistieron de saco, de cilicio, ayunaron, se arrepintieron y Dios desistió de castigarlos. Eso hubiese podido repetirse aquí, era una posibilidad. La otra opción y la más negativa y lo que va a suceder es lo que vamos a ver en esta respuesta negativa, ¿verdad? Ahí nos da Jeremías capítulo 36, versículo 14 al 19, nos describe cuál fue la reacción, en primer lugar, de los príncipes y cuál fue el plan que ellos tuvieron para hacer saber al rey ese mensaje que Jeremías, a través de Baruch, a través del rollo, estaba dando. Vamos a ver entonces, a resaltar las partes más importantes de estos versículos y vamos a ver qué mensaje nos arroja para este tiempo. Le dicen los príncipes a Baruch, siéntate ahora y léelo a nosotros, ¿verdad? Nosotros también queremos saber, ¿no? Porque usted sabe que cuando hay una novedad, uno quiere escuchar las noticias. El pueblo, me imagino que estaban con la novedad de que se está dando este mensaje, era un mensaje de vida o muerte, un mensaje solemne, entonces los príncipes también quisieron saber, ¿no? Quisieron escuchar por ellos mismos, y esto es interesante, ¿no? Todo mensaje que se da, todo mensaje que encontramos en la Biblia, uno mismo tiene que entenderlo. Una cosa es lo que te cuente y otra cosa es que tú lo experimentes, y esto es lo que los príncipes quisieron saber. Cuando Baruch comienza a leerlo, dice que cada uno se volvió espantado a su compañero. Y no era para menos, pero era un mensaje de juicio y era el último llamado y no era un mensaje suave, no era un mensaje, podríamos decirlo, que daba vueltas, sino era un mensaje directo, un mensaje de reprensión sin medias tintas, como se dice, ¿verdad? Entonces, cuando los príncipes escuchan este mensaje, dice que se llenaron de temor porque comprendieron la gravedad de la palabra de Dios. Como repito, era un asunto de vida o muerte. Entonces, cuando los príncipes entendieron esto, ellos dijeron, sin duda, contaremos al rey todas estas cosas, porque era el rey y el rey era el primero que debería saberlo. Y quizás no se va directo al rey porque ya sabemos que los reyes de Judá se habían rebelado contra Dios, estaban en rebelión, estaban en apostasía, y probablemente por eso que el mensaje primero va al pueblo, ¿verdad? Porque lo correcto hubiese sido que primero vaya al rey, pero que si es que el rey se hubiese enterado primero, directo lo hubiese quizás capturado a Baruch y quizás el mensaje ya no hubiese llegado al pueblo y el pueblo ya no hubiese tenido la oportunidad de escuchar el mensaje. Por eso que Dios ordena que primero vaya al pueblo, luego a los príncipes y luego al rey. Y los príncipes conocían ya quizás el carácter del rey, por eso que ellos le hacen una recomendación a Baruch y le dicen, ve y escóndete tú y Jeremías, ¿verdad? Porque si hubiesen sabido que era un rey bueno, hubiesen dicho, pues trae a Jeremías, vamos, porque el rey te va a recompensar, te va a premiar. Pero ellos conocían el corazón del rey, sabían su conducta y por eso le aconsejaron, le dijeron, escóndanse porque es muy probable
el porcentaje de probabilidad es más que el rey rechace y pues al rechazar, pues la vida de ustedes está en peligro. Eso fue entonces la recomendación que dan los príncipes a Baruch y a Jeremías. Entonces, Pastor Hugo, aplicándolo para nuestro tiempo, nosotros debemos tener ese mismo temor que tuvieron los príncipes de que el mensaje va a ser rechazado, y quizás ese temor que podamos tener nos debe impedir dar el mensaje, Pastor Hugo, o debemos hacerlo con toda libertad. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Bueno, no, en el caso de los príncipes, tenían el temor porque ya tenían un conocimiento, como príncipes estaban ahí cerca del rey, ya conocían que él podía reaccionar mal. eh, Tal vez comparativamente como Saúl, ¿no? Con su lanza, nos podría hacer daño allí. Por esa razón le aconsejaron a Baruch y a Jeremías que más bien no se muestren, que se escondan para que en caso que el rey quiera reaccionar mal, pues no los encuentre. Ahora en nuestro tiempo, pues no, volvemos a recalcar lo que hace un momento, no debemos tener temor a las reacciones, siempre y cuando estemos cumpliendo las indicaciones de Dios, que amonestemos, pero con respeto, sin necesidad también de humillar, de ofender, pero hay que decir las cosas tal cual, como es. Entonces, ya queda en Dios la reacción que haya en el pueblo, ¿verdad? Si nos dejan de querer, si nos dejan de invitar, esa es responsabilidad de ellos, pero los fieles del Señor nunca hacen eso. Eh, sí pueden incomodarse, pero al final agradecen al Señor. A ti agradecen también por haberle dicho algo, ¿no? Tengo algunos recuerdos de reprensiones, digamos así, individuales. Y claro, humanamente dicho, a partir de ahora seguro ya no me va a tratar como ahora, como hasta ahora. Pero no, hasta mejor, me tratan hasta mejor y me consideran mejor. Creo que la persona también puede ver tu intención que tienes, ¿verdad? Y cuando tu intención es buena y lo dices de la mejor manera, pues por más que sea algo incómodo, ellos lo reciben. Eso es lo ideal, eso es lo que Dios quiere que suceda, ¿no? Así que no hay que tener temor de lo que fuere, porque deber del- de las autoridades que Dios tiene en la iglesia. En todo tiempo hemos encontrado ese rechazo a los mensajeros de Dios, esa negativa persistente a aceptar el mensaje de Dios. Pero aun cuando esto sabemos que va a pasar, como mensajeros tenemos el deber de decir el mensaje, ¿verdad? A pesar que sepamos que muchos lo rechazarán, no debemos por eso evadir nuestra responsabilidad. Que Dios nos dé ese valor entonces que le dio a Jeremías, que le dio a Baruch, de saber aún cuando el pueblo era terco, el pueblo era rebelde, aún a pesar cuando su vida estaba en riesgo, ellos pues tuvieron que decir las cosas como son. Que Dios nos dé ese mismo espíritu, ese mismo valor que les dio entonces a sus hijos en la antigüedad. También muchas de las veces nosotros como pastores podemos caer en el desagrado de Dios cuando encontramos a una persona, un miembro de iglesia, tal vez que tiene un estatus económico alto, pero no anda bien. Y es más, amerita alguna especie de disciplina. Entonces, si nosotros por temor a que tal vez esa persona ya no va a ofrendar para el Señor, obviamos, hacemos que no vemos nada, pues creo que eso no está bien. Muy por encima de su condición económica, tenemos que nosotros decir las cosas, hablarle a esa persona. Si esa persona entiende, a buena hora. Si se aparta del mal, a buena hora. Pero si no lo hace,
tenemos que continuar tratándole ya entre 2 o 3. Y si aún así lamentablemente no entiende, pues tenemos que también actuar como Dios ordena, en este caso a través de los mandatos que encontramos. Eso es lo que puedo también decir como un ejemplo, ¿no? Claro, pastor, está bien, y eso es lo correcto, ¿verdad? Pregunta número 3, pastor, para usted dice, ¿cuál fue la reacción del rey Joacim al escuchar las profecías que contenía el rollo sobre Judá e Israel? ¿Y qué hizo? Gracias, pastor. Bueno, en realidad lindo hubiera sido que Joacim reaccione como el rey de Nínive. Si bien es cierto, no le dijeron a él primero, Jonás habló en las calles, pero cuando el rey de Nínive se enteró de esa advertencia, él mismo tomó la iniciativa en pedir ayuno al pueblo durante varios días, animales incluidos. Pero en este caso, que estamos en la pregunta 3, ¿cuál fue la reacción del rey Joacim cuando eh, Yehudi, creo que estaba allí, un cercano a él, se puso a leer este rollo? Cuando él escuchó estas profecías desagradables tal vez porque estaba hablando de tragedias, de muertes, de esclavitud. Entonces, ¿qué hizo? Lamentablemente, lo que encontramos en el versículo de Jeremías 36, 21 al 26, ahí menciona algunos detalles que él estaba en su casa de invierno y que estaba, como hacía frío, estaba cerca a un brasero ardiente o ardiendo. Ya, y cuando estaba siendo leída este rollo, 3 o 4 planas, no terminó de escuchar todo el contenido del rollo. Nos dice aquí la palabra que el rey hizo algo, digamos, tomó un cuchillo, un cortaplumas y rasgó el rollo y lo echó sobre el fuego en ese brasero que había. Esto va a haber hay un cuadro ahí que vamos a dar más detalles. Ya habíamos dicho que el rey lo rasgó a este rollo con un cuchillo, una especie de cuchillo. Con eso estaba rechazando el mensaje. Y si vamos al texto El cuadro. y a las lecturas inspiradas acerca de esta parte, dice que lo hizo con una ira frenética, una cólera incontrolable. Tan enojado estaba que rayó, cortó este rollo con un cuchillo. Y no solo eso, sino que le quitó de las manos al que estaba leyendo y lo echó al fuego hasta que se queme. Esto lo hizo así, tal cual. Pero vamos a que su entorno, allí sus consejeros, no tuvieron temor. eh, Simplemente vieron de lo que estaba sucediendo, pero no tuvieron temor, excepto hubo algunos príncipes que le suplicaron al rey que no haga eso, pero él no los quiso oír, él no los quiso escuchar y, y no solo quedó ahí el asunto, sino que dio una orden, para que sean arrestados Baruc y Jeremías, puedan ser encarcelados y probablemente pues lo que quería es que mueran. Entonces, este rey en realidad estaba mal como líder y, y estaba tomando una decisión equivocada al rechazar los mensajes de Dios. Tal vez estaba acostumbrado a escuchar solamente cosas buenas, elogios, felicitaciones, pero no siempre los mensajes de Dios viene con ese contenido. Claro, si haces algo bueno, sí, pero si haces algo malo, el Señor te va a mandar un mensaje de amonestación, de advertencia. Así es, Pastor Hugo, y dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, y la manera, la conducta, la reacción de este rey denota lo que había en su corazón. Estaba completamente corrompido, lejos de Dios, que estaba tratando no al rollo, no al contenido, ese material,
sino era al mismo Dios, ¿verdad? Porque si hubiese estado dioses, lo hubiese arrojado al fuego, por así decirlo, porque era el mensaje de Dios. O sea, todos esos detalles de esa reacción nos demuestra entonces lo que había en su corazón. Y él hizo lo peor de lo peor, ¿no? No solamente dijo no lo acepto, sino que lo rasgó, lo echó al fuego, ni siquiera terminó de oírlo, como bien dijo pastor, ¿no? Y luego mandó prender a los instrumentos de Dios, a Baruch, a Jeremías, ¿verdad? Entonces, esas son las reacciones que hasta hoy en día se ven, ¿no? Cuando muchas personas se le predica el evangelio y pues esas personas rechazan, se burlan, cierran la puerta. Muchos hermanos en la iglesia, cuando son corregidos, cuando son amonestados, se burlan. Algunos han llegado a agredir a los mensajeros. Muchos testimonios hay de eso, de muchos hermanos que cuando se les reprende, cuando se les corrige, en lugar de humillarse, han atacado al mensajero. Eso es triste, es lamentable, porque eso denota la naturaleza que el ser humano tiene. Lo que hay en su corazón, eso lo expresa en palabras, en hechos, en conducta, en gestos. Todo comunica, ¿verdad? Todo detalle comunica y hay mucho que comentar, ¿verdad? Respecto a cada acto, a cada detalle que hizo el rey. Eso, como digo, eso es lo que se ve, pero lo que le mueve a hacer eso es mucho más grave que lo que se ve, ¿no? Porque denota un corazón completamente alejado de Dios. Hermano Hugo Silva, haciendo ya la aplicación espiritual, veníamos diciendo ya desde el inicio de la lección que el rey Joacim no conoció el tiempo de su visitación. Después de este acto, hermano Hugo, ¿será que había otra oportunidad, otro mensaje? ¿Le quedaba ganas a Dios, a Baruch, quizás de dar otro llamado para el rey? ¿O es que de ahí en adelante ya venía juicio? ¿Qué nos puede decir al respecto? Lamentablemente, esta era su última oportunidad. Joacim no lo sabía, pero aún eso no lo disculpaba, porque un mensaje de Dios tiene que ser aceptado. Pero en este caso él estaba perdiendo su última oportunidad que Dios le estaba ofreciendo misericordiosamente, como dice la nota. De la persona que más se esperaba que lo acepte con más prontitud, con más cariño, con más alegría el mensaje de Dios, es el que más tristemente lo rechaza. Así ha sido en toda época, apreciados hermanos. Cuando Jesús vino, el pueblo, el vulgo, los griegos, los publicanos, las rameras aceptaban a Jesús, pero los príncipes, los sumos sacerdotes, no aceptaron a Jesús, ¿verdad? En todo tiempo se ha repetido esta historia, ¿verdad? Que los dirigentes de la iglesia son los que más han rechazado el mensaje, ¿verdad? Ojalá que esto no se repita en estos últimos días, que seamos los líderes de la iglesia, que quienes seamos los primeros en abrazar el mensaje, somos los que lo estamos rechazando. Que Dios nos libre de cometer, de repetir ese pecado que hizo en esos días Joacim, ¿verdad? Y como decimos, ese fue el último mensaje. De ahí para adelante ya no había oportunidad. Sí iba a mandar mensajes, pero solamente eran mensajes de juicio, de confirmación de juicio, pero ese era el último llamado de Dios a este pueblo pecador. De la misma manera, apreciados hermanos, en estos días, desde 1844, se está llevando a cabo el último mensaje de llamado a este mundo perdido, que es el triple mensaje angélico. La pregunta es, ¿cómo nosotros como iglesia, que somos los primeros que tenemos el mensaje, cómo estamos tratando este mensaje? ¿Lo estamos aceptando o lo estamos rechazando? La Biblia dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán posteriores. El mundo abrazará el mensaje, miles se convertirán en un día, pero mucho de lo que estamos en el pueblo del Señor, al igual que Joacim, al igual que sus líderes, serán dejados fuera. ¿Por qué? Porque están rechazando el mensaje. ¿Cómo están rechazando, querido hermano? ¿Cómo estamos rechazando? ¿Sabes cómo, hermano? Cuando no estamos practicando lo que conocemos, cuando no estamos viviendo a la altura de la luz que tenemos, cuando estamos voluntariamente transgrediendo el sábado, voluntariamente le estamos robando a Dios en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, cuando voluntariamente no nos estamos vistiendo como Dios ha ordenado, cuando no estamos comiendo como Él ha ordenado, entonces estamos condenándonos a nosotros mismos. Y lo más triste es que no sabremos cuándo será el último llamado. Por eso dijo Jesús, ojalá si conocieres el tiempo de tu visitación. Entonces, hemos visto hasta aquí el mensaje, hemos visto la reacción
Ahora vamos a ver, hermano Hugo, las consecuencias para el siervo de Dios, qué es lo que tuvo que pasar. ¿A qué parte pasamos, hermano Hugo? ¿A qué pregunta? Sí, bueno, pasamos a la parte del encarcelamiento, pero en la pregunta 4 ya nos está hablando, luego que el rey Joacim quemó el rollo con las profecías que Jeremías había dictado a Baruch, desapareció el rollo, pero ¿qué instrucción ahora se le da a Jeremías de parte del Señor mismo? ¿Qué instrucción recibió Jeremías del Señor y qué también añadió cuando se volvió a reescribir el rollo? Pastor Darwin, a ver. Muchas gracias, Pastor Hugo. Dice un versículo en la Biblia: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios dice permanece para siempre. La palabra de Dios, queridos hermanos, nunca va a dejar de existir porque es la expresión de lo que Dios dice, y Dios es eterno y Dios es imperecedero y su palabra nunca va a perecer. Por más que los hombres hayan tratado de destruir la Biblia, así como Joacín quemó el rollo, así en la Edad Media, en la Revolución Francesa se quemó la Biblia, se trató de extinguirlo, se trató de desaparecerlo, pero en la misma casa de Voltaire, uno de los más grandes filósofos que había tratado de desaparecer la Biblia, ahí se estableció lo que son las sociedades bíblicas unidas, ¿verdad? Por eso un pensador dijo: la Biblia es un yunque donde ya se han acabado muchos martillos y que no prevalecerá ningún consejo contra la palabra de Dios. Joacín lo quemó y él pensó que con eso quizás se solucionó todo, pero vamos a ver que no fue así. Vamos a ver que Dios le da un mensaje a Jeremías, y ese mensaje está escrito ahí en ese libro que lleva el nombre del profeta, Jeremías capítulo 36, versículo 27 al 32, y entonces ahí hay orden detalladas, ¿verdad? Cuando se le dice al rey, ¿no? Tú has quemado eso, pues de cierto te digo que vendrá el rey de Babilonia, ¿no? Entonces se le dice a Jeremías: vuelve a escribir lo que has escrito, vuelve a escribir, porque, como digo, la palabra de Dios tiene que persistir, ¿verdad? Quizás no pueden los hombres botar la Biblia, desechar, pero el mensaje sigue, ¿verdad? Como un testigo inmutable de la verdad. Esa palabra que un día rechazamos, un día testificará contra nosotros en el juicio final. Y es interesante que aparte de volver a reescribir lo que ya se había escrito y lo que se había quemado, más bien Dios añade más, ¿no? Como decimos aquí en Perú, la yapa, ¿no? Se da con un mensaje adicional todavía. Y eso está acá resumido en el cuadro que hemos preparado. Dice ahí en la primera frase: vuelve a tomar otro rollo, ¿no? Así como la ley que Moisés lo había arrojado y se había quebrado esas dos tablas de piedra, y luego Dios le dice: vuelve a hacer otras tablas como las primeras. Y entonces aquí se vuelve a tomar el rollo, otro rollo. Entonces ahí Jeremías va a volver a escribir lo que había escrito al principio. Dice: escribe en él todas las palabras primeras, ¿verdad? Todo. Dice que esto estaba en la mente todavía de Jeremías, no se borró, y tenía que volver a escribir con detalles, tal como fue al principio, sin omitir nada. Como dice la Escritura, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. El cuerno pequeño ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, pero en la mente de Dios y en la mente de sus fieles, la palabra del Señor permanece sin desviarse una jota ni una tilde. Dice: tú quemaste este rollo, pero yo te voy a mandar un juicio. Entonces es una reprensión, ¿verdad? O sea, Dios le dice al rey: tu actitud, tu reacción no va a quedar impune. Así como tú has quemado, en otras palabras, tú también vas a ser quemado, ¿verdad? Porque el plan que tú tienes de liberarte del yugo babilónico no va a prosperar. Va a venir Nabucodonosor y te va a llevar cautivo, ¿verdad? Y dice: no tendrá quien se siente sobre el trono de David. Qué triste, hermanos, y esto vamos a ver que se va a cumplir. Dios había prometido, ¿no? Dios había prometido a David: no faltará un descendiente en tu trono. Y siempre había reyes malos, pero Dios decía: por amor a David, mi siervo, voy a mantenerlo. Y mucho tiempo Dios permitió que haya en el trono de David, en esa dinastía, un rey, aunque sea malo, por amor a David. Pero ya aquí vemos que la justicia de Dios también
tiene que hacer su aparición. Si bien la misericordia es grande y había tolerado mucho, llega el momento cuando ya vemos que la ira de Dios no puede más, y entonces lo que había prometido a David se va a pausar eso, ¿verdad? Vamos a ver que va a haber un vacío en el liderazgo civil de Judá. Sedequías iba a ser el último rey, y de ahí en adelante hasta nuestros días, hermanos, vemos que nadie ha podido reinar en el trono de David como rey. Se extinguió eso por la terrible apostasía, queridos hermanos. Sin embargo, de la profecía de la semana pasada decía que iba a venir un vástago, ¿no? Que iba nuevamente a ocupar ese trono de David, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que el ser humano ha fracasado es restituido con Cristo Jesús, que es el heredero de David, y es el que va a hacer los méritos para que nuevamente haya un gobernante en el trono de David. Pero Dios le dice: siéntate todavía hasta a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y luego ocuparás el trono de David. Entonces, hermanos, la subpregunta decía: ¿qué añadió cuando se reescribió el rollo? O sea, se añade. ¿Qué se añade? Palabras semejantes a las primeras, dice ahí el versículo. Se agregaron juicios más detallados, en más detalle, cómo es que Nabucodonosor iba a venir y les iba a llevar cautivos. Se incluyeron también advertencias específicas contra Joacim, y el nuevo rollo incluyó, dice, profecías también adicionales. Queridos hermanos, si bien es cierto, como Judá, como pueblo, estaba siendo desechado y era irrevocable ya esto, porque ya vimos que era la última oportunidad, sin embargo, vamos a ver, hermanos, que todavía había esperanza individual para algunos consejeros, esperanza individual. Aún para el rey todavía se podía salvar. Quizás como nación ya la suerte estaba echada, la decisión estaba tomada, pero Joacim como persona individualmente, sus consejeros individualmente y cualquiera del pueblo individualmente todavía se podía salvar. Por eso que Dios todavía se tome el tiempo de mandar otro mensaje, ¿verdad? Porque individualmente todavía había esperanza. Como nación ya la suerte estaba echada, se iba a cumplir el juicio, pero individualmente cada uno podía marcar entonces la diferencia. Pastor Hugo Silva, tomando la actitud del rey, tomando la actitud de sus consejeros, del pueblo, ¿podríamos decir que eso se ha extinguido o es que ese mismo espíritu todavía persiste en la actualidad? ¿Podemos decir nosotros que somos mejores que en los días de Judá? ¿O cuál es nuestra situación actual, hermano Hugo, por favor? Eh, bueno, fuera que sea distinta, pero no, como dice aquí, ese mismo espíritu de oposición a la reprensión todavía existe ahora, existe en la actualidad. Muchos se niegan a escuchar las amonestaciones repetidas y prefieren escuchar algo que sea, como dice aquí, agradable, que halaga su vanidad, y pasan por alto su mal proceder. Esto, son contadas las personas que aprecian las amonestaciones. Son contadas los hermanos que reaccionan bien con la iglesia, con el ministro, cuando son llamados la atención o cuando son disciplinados, ¿por qué no decirlo? Son pocas las personas que lo toman como de parte de Dios, como debería ser tomado siempre. La mayoría se enoja contra el ministro, contra los que estuvieron en la reunión donde se le llamó la atención, y cambian o se van a otro lugar a reunir porque ya no quieren estar allí y se enojan con el siervo. Pero bueno, la advertencia es para nosotros, para no cometer los mismos errores que ellos cometían, como dijo Pablo a los Corintios, ¿no? La advertencia o lo que pasaron ellos es para que nosotros también sepamos el costo de rechazar las amonestaciones de Dios. Pero a nosotros los siervos nos dice que debemos hacer frente con valor y tenemos que tener paciencia a las pruebas y al sufrimiento que implica pues actuar así tal cual como Dios quiere, eh, aun cuando haya un rechazo, ya no te hablen, ya no te traten bien, no importa, ¿no? Qué interesante, Pastor Hugo. Y esa es una advertencia para todos, me incluyo yo, que muchas veces, Pastor Hugo,
Nuestra posición muchas veces depende de las circunstancias, ¿verdad? Como lo decimos en un lenguaje, muchos seres humanos somos comodines, ¿no? De acuerdo a lo que dice la mayoría, y eso no es correcto. Nosotros debemos permanecer de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, ¿verdad? Fieles al deber como la brújula al polo, como firmes como el acero, dice la sierva de Dios, la más urgente necesidad del mundo es esa clase de hombres, ¿verdad? Dice que saquen, dice, calor de su frialdad, valor de su traición, ¿verdad? Cuando la mayoría esté en contra de la verdad, ellos permanezcan fieles al deber, aun cuando todo el mundo parezca, como decía David, aunque como un ejército acapen contra mí, ¿verdad? Debemos ser leales a nuestra conciencia, leales a la verdad, leales al deber, aun cuando la mayoría, aun cuando los líderes de la iglesia y aun cuando el pueblo esté de parte de una posición, uno debe ser leal a su conciencia. No debemos solamente inclinarnos a un lado solamente porque la mayoría está de ese lado. Nunca, no siempre la mayoría ha tenido la razón, ¿no? Con eso no estoy lanzando una acusación, una crítica hacia nadie, solamente estoy tomando de manera general lo que nos dice nuestra lección y aplicando aquí el caso de Jeremías, ¿verdad? Que él estaba solo, como dijo Elías también, solo yo he quedado, aunque había 7,000, ¿verdad? Pero en sí la mayoría, el rey, el liderazgo, la nación estaba en contra de la verdad. El mensaje es que nos mantengamos fieles, ¿verdad? Aun cuando se desplomen los cielos. Eso es lo que podemos aplicar. Pastor Hugo, ahora vamos a ver que Jeremías cumple su misión. Vamos a ver que vuelve a reescribir, se manda este mensaje, el pueblo toma su decisión, entonces Jeremías ya cumple su responsabilidad. Y vamos a ver entonces que Jeremías va a intentar salir de allí porque él ya cumplió su misión y él sabía, y él sí creía a Dios, sabía lo que venía a Jerusalén iba a ser destruida. Vamos a ver que él intenta salir, ¿verdad? Y por eso la pregunta 5 dice, ¿qué sucedió cuando Jeremías intentó salir de Jerusalén? ¿Y qué razón se dio para su detención? Por favor, Pastor Hugo. Gracias, pastor. Bueno, por lo visto, por los registros que vemos, Jerusalén estaba rodeada por los ejércitos, los caldeos, ¿verdad? Pero en un momento se retiraron y ahí es cuando Jeremías toma como una oportunidad y empieza a salir para dirigirse a la tierra de Benjamín. Él, como imaginamos, se va sereno, tranquilo, camina, seguro de sí mismo, como en las manos de Dios. Pero de pronto, ¿qué pasó? Cuando está ya cerca a su destino, se encuentra con un capitán llamado Irías, hijo de Selemías, y él lo toma prisionero. Lo toma prisionero y lo acusa de algo, ¿ya? Por eso la pregunta decía, o la subpregunta, ¿qué razón se dio para su detención? Vamos a ver el cuadro que tenemos acá explicativo. Irías entonces lo apresa, lo detiene repentinamente y lo acusa diciendo, tú te estás yendo a los caldeos. Y bueno, él respondió también con seguridad, dijo, falso, no, no me paso a los caldeos. Y entonces, pues no, no le creyó este hombre y lo tomó prisionero y lo lleva delante de los príncipes a un juicio sin pruebas, ¿ya? Entonces, los, los príncipes, según vemos acá, se airaron, ordenaron castigarlo. Fue castigado y encarcelado injustamente. Según el texto bíblico, lo azotaron y lo pusieron en prisión. Terrible esta experiencia de Jeremías, injustamente cómo es detenido, cómo sin razón alguna es llevado para ser castigado y azotado y preso finalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que nos encontramos en esta pregunta, lo que le pasó a Jeremías solamente por decir lo que Dios le había ordenado. ¿Cómo es que los seres humanos
cegados por el error, van a tergiversar las intenciones, juzgar los motivos, las intenciones de los seres humanos, ¿no? Y esto siempre se ha practicado, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, cuando él hablaba de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, él se refería pues a él, ¿verdad? Este templo, ¿no? Y en 3 días lo restituiré, hablaba de su muerte, ¿verdad? Pero ya hubieron testigos falsos que dijeron, hemos escuchado decir que este va a destruir el templo, o sea que está rebelándose, ¿no? Contra la autoridad de Roma, y se torció sus palabras de Jesús, ¿verdad? Así también Jeremías, él por orden de Dios había dicho, ¿no? Que los caldeos iban a venir a invadir y pues estaba cumpliendo. Y Jeremías le decía, pues, la orden de Dios es que se rindan, ¿no? Que se rindan sin pelear y les va a ir bien. Entonces el rey decía, pues este es un traicionero, y sabemos que en todo país, cuando uno traiciona a la patria, pues es un crimen traicionar a la patria, y eso es castigado con fusilamiento, con la muerte, porque no hay un pecado más terrible al mundo que traicionar a la patria, ¿no? Entonces se le estaba torciendo el mensaje que Dios le había dado que deberían hacer ellos, como que si él estaba recomendando entonces de que se estaba vendiendo a los babilonios y estaba como decía el rey, tú estás causando que el pueblo desfallezca su corazón, más bien tú debes animar que el pueblo pelee, arengar para que el pueblo pueda tener valor y enfrentar a Babilonia, y tú más bien estás haciendo que la gente tenga temor, eres un traicionero, ¿verdad? Entonces, que es terrible la manera como se tuercen las intenciones. Vemos cómo la verdad siempre está cerca del error, la mentira siempre está cerca de la verdad, y siempre van a tratar los seres humanos de torcer lo que uno dice para sus conveniencias. Así lo hicieron en la antigüedad y así lo han hecho en todo tiempo con Jeremías, con Jesús. Dice que en los últimos días será igual. Las mejores intenciones que nosotros tendremos, los observadores del sábado, por respetar quizás lo que Dios dice, se lo torcerá y se dirá que nosotros estamos en contra del orden, que nosotros somos los peores criminales, que somos también traicioneros, que estamos en rebelión, en sedición, y se nos tildará como la peor lacra y se pedirá para nosotros lo que se pidió para Jeremías, la muerte, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, es, es un pecado torcer las intenciones, es un pecado juzgar los motivos, y es un pecado decir lo que otra persona dice, ¿no? Tratar de interpretar, ¿no? Decir, yo creo que él está diciendo así, y a veces lo afirmamos, y él dijo así, ¿verdad? Es terrible, queridos hermanos, y eso lo estamos viendo aún en la actualidad, queridos hermanos. Muchas veces se toma una parte de lo que uno dice y se lo trata de cambiar el sentido. Hay de aquellas personas que hacen eso, hermano. Nosotros debemos ser leales, ¿verdad? Debemos decir las cosas como son y no debemos juzgar las intenciones, porque de lo contrario estamos cometiendo ese error, ese pecado de calumnia, del perjurio, ¿verdad? Que Dios nos ayude a evitar a cometer entonces estos errores. Entonces, Pastor Hugo, la nota nos habla algo muy importante, que Jeremías no era como estos hombres que torcían las cosas, él era un testigo fiel. ¿Cuál es la diferencia, hermano Hugo, entre un testigo infiel que tuerce las cosas con un testigo fiel, por favor? Bueno, el testigo fiel dice tal cual, un mensaje completo, no sesgado, no solo la parte que conviene tal vez, ¿no? Entonces, Jeremías le caracterizaba pues esto de decir tal lo que Dios le había dicho. Y ya hemos visto, aún a pesar del rechazo del rey, de los príncipes, de algunos del pueblo, él dijo lo que era. Para nosotros es un buen ejemplo de que debemos de hacer lo mismo. Y cuando hay así un problema, es una situación difícil cuando una persona toma solamente una cosa que le conviene, ¿no? Entonces, o suprime una parte, aunque lo sabe, pero lo suprime y solo resalta una parte, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un llamado también esta lección, ¿no? Esta lección no solo es historia, sino es para que nosotros podamos reflexionar, podamos aprender lo bueno para hacerlo y lo malo para no hacerlo. Ujú.
Así es, Pastor Hugo. Entonces, Dios nos ayude a ser testigos fieles, como nuestro Señor Jesucristo. Él es el testigo fiel y verdadero, y Él dice, da un testimonio directo. Que Dios nos ayude a no decir las cosas a medias, sin añadir, por favor, ni quitar las cosas, ¿verdad? Tal como es. Y eso es lo que debe caracterizar a los fieles de los últimos tiempos, dice la palabra del Señor. En sus bocas no fue hallada mentira, no fue Mentira. hallado engaño. Que Dios nos ayude a ser testigos fieles. Muy bien, Pastor Darwin. Pasamos a la pregunta 6. Después de escuchar las advertencias que Dios dio a través del profeta Jeremías, ¿hasta dónde llegaron las malas acciones de los príncipes y del rey de Judá para castigar a Jeremías? ¿Solo lo azotaron y lo encerraron? ¿O hasta dónde llegó? ¿Qué es lo que hicieron? Detállenos un poco, pastor. Como en todo tiempo, el mensajero de la verdad ha dicho la verdad y el enemigo no puede contra la verdad. El enemigo siempre tratará de torcer las cosas, tratará de, si no puede ir contra el mensaje, irá contra él. Mensajero lo acusará de diversas cosas. Así se lo acusó a Jesús, ¿verdad? Que él tenía demonio, que él echaba demonios por el poder de Belcebú, que era hijo de fornicación, que es pecador, muchas cosas se decía de él, ¿verdad? Y cuando no pudieron callar su voz, pues lo hicieron pues con la muerte. De esa manera trataron de acallarlo. Y así también lo han hecho con todos los siervos. Hoy en día también vemos de los siervos de la Edad Media, ¿no? De Martín Lutero, que fue un siervo leal, que no tuvo la luz, pero muchas veces se trata de decir que era un borracho, que no tenía toda la luz. Y se trata con eso de hacer énfasis y se deja de lado lo bueno que él hizo, ¿no? Debemos, claro, estudiarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Retener lo bueno, porque si bien no tuvo toda la luz, pues tuvo la verdad, pero el enemigo es astuto. Si hay alguien que odia más a Jesús, odia a Lutero, es Satanás. Entonces va a tratar siempre de poner pretextos, no contra el mensaje, sino contra el mensajero. Y así vamos a ver en el caso de Jeremías, porque él fue un testigo fiel que ya hemos visto en la pregunta anterior, que dijo en una primera instancia la verdad, en una segunda instancia le vuelve a decir, vuelve a escribir en el rollo, y entonces vamos a ver que ellos ya no pueden contra el mensaje, ahora van a ir en contra del mensajero. Pero dice la pregunta 6, comienza diciendo, después de escuchar las advertencias que Dios dio a través del profeta. O sea, hay advertencias todavía, y eso se encuentra aquí, la palabra del Señor. Dice ahí, mira, así ha dicho Jehová, dice el versículo 2. El que se quedare en esta ciudad morirá a espada. Esa era la advertencia. Si ustedes se quedan aquí, van a morir a espada o de hambre o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová. De cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Eso era la advertencia, o sea, era directo, ya no había rodeos, ¿no? Si ustedes se someten a los babilonios, ya no pelean, su vida va a ser por botín, ya el rey les va a perdonar, no van a morir, pero si ustedes son tercos y se quedan, van a morir, como dice aquí, ya sea de espada, de hambre, o va a venir peste, porque iba a haber mortandad y esa carne se iba a podrir y iba a venir pestilencia. O sea, 3 maneras de muerte: hambre, espada o pestilencia. Entonces ustedes elijan, ¿verdad? Entonces eso es la advertencia, y obviamente no era algo que le gustaba al rey ni a los consejeros. Por lo tanto, ¿qué dijeron los príncipes al rey? Muera ahora este hombre, ¿verdad? O sea, la sentencia de muere, este es traicionero, ¿verdad? Qué triste, hermano. Vamos a ver hasta dónde llegaron. Vamos a ir al cuadro para resumir todos estos versículos que estamos leyendo aquí. Muera ahora este hombre. Entonces decidieron, dice, que Jeremías debería morir, ¿verdad? Para acallar su voz, ¿no? Como digo, en todo tiempo el Satanás y sus instrumentos no han podido acallar el mensaje, pues han ido a acallarlo con la muerte, ¿verdad? A muchos discípulos les pasó eso, ¿verdad? Al igual que a Jesús, a los discípulos les mataron porque no podían ir en contra de la verdad. Así hicieron también con Esteban, ¿verdad? Cuando Esteban debatió con ellos, les presentó la verdad, no pudieron hacer más que apedrearlo. De la misma manera aquí, muera este hombre, dijeron, ¿verdad? El rey dijo, está en vuestras manos. O sea, vamos a ver que el rey cobardemente va a ceder, ¿no? Ante los príncipes, y va a permitir que
hagan lo que ellos quieran, al igual que Pilato, ¿no? Dijo, se lavó las manos y aun cuando sabía que era inocente, cuando Jesús había testificado con él y el Espíritu Santo había tocado su corazón, y su esposa, ¿no? Le había dicho, no tengas nada que ver con este justo. Él se lavó las manos y pues dijo, allá ustedes, su sangre sea sobre ustedes. Pero él tenía la responsabilidad. Si Sedequías no lo hubiese permitido, Jeremías no hubiese pasado por ir a ese lugar donde iba a ir. Pero Sedequías cedió, ¿verdad? Aun cuando él sabía que todo era esas acusaciones eran falsas, era mentira. Entonces, según la Biblia dice que lo hicieron echar en una cisterna, así como a José lo echaron en una cisterna, así como a Daniel le echaron en un foso de los leones, así también a Jeremías lo van a arrojar a una cisterna profunda, dice, ¿verdad? Para que muera y nadie lo pueda ver. A José lo echaron ahí porque no querían que nadie lo vea, así también a Jeremías lo echan aquí para que no escuchen más sus reprensiones, su mensaje, lo echan allí, ¿verdad? Y en esa cisterna dice que no había agua, sino barro, imagínense, hermano. No sé si usted alguna vez ha trabajado en el barro, ¿no? Y en algunas ocasiones ayudé a los hermanos a hacer sus adobes para el templo. Y hermanos, estar en el barro es frío, hermanos, es frío. Y mucho más, pues un barro que esté guardado se pudre. Y entonces este barro, hermanos, este lodo, dice que Jeremías entra y se hunde, ¿verdad? Entonces, una cosa es que uno esté pues un momento, pero que esté horas ahí, días, esto es terrible para la salud. Entonces, la intención era que Jeremías tenga una muerte lenta, porque cortarle la cabeza, como decían algunos, era un castigo muy fácil porque se acaba el dolor, pero ponerlo así que muera de una manera lenta, de una manera paulatina, era una tortura terrible, ¿verdad? Y eso es lo que se quería ocasionar contra Jeremías, ¿verdad? Qué triste, qué lamentable. Entonces, como dice la pregunta, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegaron, verdad? Y queridos hermanos, cuando el Espíritu Santo todavía está tocando el corazón, impide que nosotros podamos hacer cosas malas. Pero cuando el Espíritu Santo nos abandona, y ya sabemos que habían rechazado su última oportunidad, entonces uno queda en la mano de Satanás y Satanás te maneja como un títere y es terrible lo que el ser humano puede hacer cuando está en las manos de Satanás. Es muy terrible, miren lo que hicieron a Jeremías, lo que hicieron a Zacarías matándolo en el templo, lo que hicieron a Jesús, lo que hicieron a Esteban, lo que hizo el catolicismo en la Edad Media con los mártires, hasta dónde llegó, hermanos. Triste con lo que hicieron con Wycliffe, ¿no? Lo mataron, pero luego eh, dice que unos años después, creo un siglo después, otro concilio, otro papa dijo que los huesos de Wycliffe se saquen y que se queden cuando ya estaba muerto. Se le juzgó a muerto ya a Wycliffe y se ordenó que se saquen sus huesos y que se quemen, ¿no? Y que se boten al mar y que no haya un lugar donde los fieles puedan ver y decir, aquí descansa Wycliffe. Hasta ahí llega, queridos hermanos, el fanatismo del ser humano que está sin Dios. Y hermanos, sin embargo, podemos decir que todo esto no se compara a lo que está reservado para el tiempo final, porque la profecía dice que la persecución que viene será cual nunca ha existido en la tierra, una angustia terrible. Eso es lo que espera para los hijos de Dios, hermano. Entonces, eso no nos debe causarnos alarma, porque lo que viene a continuación es mucho peor todavía. Sin embargo, hermanos, sabemos que Dios también estará con nosotros. Pastor Hugo Silva, aplicando para este tiempo, nosotros también tenemos responsabilidad. Y como usted decía en una pregunta anterior, muchas veces los líderes, por evitar el conflicto, a veces nos hacemos de la vista gorda y no tratamos de corregir el problema. Sin embargo, Dios pasará por alto a ese líder que no asume su responsabilidad, no saca ventaja de su liderazgo y no pone las cosas en orden. Dios lo pasará por alto, o es que cómo lo considera Dios, tomando en cuenta cómo es que este rey trató a Jeremías, se lavó las manos. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Bueno, no, claro que no. No va a pasar por alto el Señor. Tal vez aquí en la tierra, en la iglesia, esa persona pueda tal vez, humanamente hablando, tal vez podemos decir, puede escalar, pero de Dios no se escapa nada, ninguna intención, ninguna actitud así de vista gorda, como estamos diciendo. En su momento, pues, lo va a tomar en cuenta. Entonces, para nosotros
Es una advertencia también no hacer algo así. En el caso aquí de la pregunta, lo grave es que el rey sabía que las acusaciones que le estaban haciendo a Jeremías de que se iba a los caldeos era falso. O sea, él sabía, pero sin embargo, se hizo que como que él también está de acuerdo, ¿no? O sea, doble todavía pecado, porque tal vez si hubiera sido engañado, podríamos decir, bueno, pues lo engañaron, pero él sabía que eran acusaciones falsas. Sin embargo, no quiso chocar con los que tenían puestos elevados o influencia en la nación, y fingió creer sus mentiras, dice aquí la nota, y permitió que Jeremías sea entregado en la mano de ellos y que hagan lo que quieran con el profeta. Triste esta reacción, esta actitud del rey, pero para nosotros se torna en un mal ejemplo, que nosotros de ninguna manera podemos hacer algo parecido. Si nosotros sabemos algo sobre un determinado caso, no hacemos bien en callarnos o en decir, si yo digo voy a chocar con él, mejor hago que no sé nada. Tenemos el deber de testificar de acuerdo al conocimiento que tenemos. El Señor nos ayuda, hermanos, porque estamos en una escuela, estamos en un aprendizaje constante y el Señor a través de esta lección nos está ayudando o nos está llamando para poder eh, corregirnos si es que estamos mal. Así es, hermano Hugo, eso es triste y lamentable porque muchas veces asumir posición de parte de la verdad nos hace ganar enemigos y a veces por evitar eso, muchas veces preferimos ser como este rey, ¿no? Vamos a pasar ya, hermano Hugo, a la última parte de nuestra lección y última pregunta también, liberación. Vamos a ver que si Dios permite, el sufrimiento no es para siempre. Vamos a ver que Dios tarde o temprano también trae la liberación. Última pregunta, hermano. Dice, ¿cómo fue liberado Jeremías de la cisterna al patio de la cárcel y quién intercedió por él ante el rey y durante el asedio? ¿Quién lo liberó del patio de la cárcel? Tres preguntas en un, hermano. Adelante. En el entorno del rey Joacim había un eunuco, eh, un, un etíope llamado, según el versículo, si vamos a ver el versículo, Evet Melech, un etíope que servía ahí en la casa real. ¿Ya? Cuando él se enteró que lo habían puesto a Jeremías en ese pozo donde estaba lleno de lodo, entonces fue al rey. Al parecer tenía influencia sobre el rey, al parecer el rey tenía consideración con él, entonces le dijo una verdad: en el pueblo, en Jerusalén no hay pan. Si no hay pan para los que están libres, ¿cuánto más va a haber para el que está preso? Entonces le dijo, Señor, él va a morir allí. Y bueno, el rey le dio una respuesta, le dijo, bueno, toma 30 hombres de aquí y llévalo y sácalo para que no muera. Autorizó que Ebed-Melech lo rescate del pozo de barro. Entonces, él fue y nos dice aquí la narración que él estaba en el fango y sacarlo de allí no es algo fácil. El lodo como que atrapa, el lodo como que te aprisiona. En entonces, este hombre buscó trapos, buscó retazos por allí y se lo arrojó a Jeremías, que al parecer tenía las manos libres, y le dijo que lo ponga en sus axilas y para que por ahí ponga la soga que le van a arrojar y la soga no le cause daño, porque no iba a ser fácil el estirón que le iban a hacer. Ya no era como estar libre, ¿no? Estar libre ya es difícil, imagínate si está metido en el fango. Entonces, Jeremías hizo así, se puso cuidadosamente las telas, los retazos, y lo amarraron o le cruzaron las sogas por allí, y entonces lo han sacado con mucho cuidado para no lastimarlo. Y dice la narración inspirada en la Biblia que lo llevaron a un patio
donde permaneció todo el resto del tiempo en el patio de la cárcel hasta que cayó Jerusalén, ¿ya? Ahora la última parte decía la pregunta, y durante el asedio, ¿quién lo liberó del patio de la cárcel? Según en la nota, que quisiera que lo pongan, en la nota dice que los oficiales babilónicos, en el momento que estaban tomando la ciudad de Jerusalén, eh, vieron por Jeremías. Es más, el rey Nabucodonosor había dado órdenes al capitán de su ejército, a Nabuzaradán, y les había dicho así puntualmente: cuando encuentres a Jeremías, tómale y mira por él, y no le hagas ningún mal. Al contrario, haz con él lo que él te dijere. Es asombroso aquí cómo Dios se encarga de su siervo que ha sido fiel en decir el mensaje tal cual Dios lo ordenó. Cómo Dios no lo abandona, nunca abandonó a sus siervos. Aquí vemos que Dios se encargó de utilizar a este rey pagano y ordenó a su capitán para que lo saque de ahí del patio que está preso y haga con él, incluso mire, dice, lo que él te dijere, haz con él lo que él te dijere. Qué consideración de parte de Dios para un siervo. Esto nos debe llevar a pensar que nosotros cumplamos lo que nos corresponde y Dios se encargará de ver por nosotros. Dios se encargará de librarnos si es que hay algún peligro a raíz de nuestra firmeza ante Dios. Él se va a encargar, así como se encargó de Jeremías. Utilizará, si es posible, a personas extrañas, pero va a ver por ti. Él va a no solo preocuparse, sino te va a dar la solución a cualquier problema que se presente a raíz de tu firmeza, a raíz de ponerte de parte de lo que Dios te dice que hagas. Así es, hermano Hugo. Entonces, lo que llama la atención es no que quienes deberían tener compasión del rey, que era su pueblo, sus paisanos, sus líderes, lo estaban tratando mal. Y quien era su enemigo, supuestamente, le trata mejor que sus amigos, ¿no? Sí, Qué es verdad, contradicción, qué sorprendente. paradoja, ¿verdad? Y podemos ver que esto también se repite en la historia. David, ¿no? Cuando el rey Saúl le perseguía y sin embargo encontró asilo en los filisteos, ¿no? Así también a Jesús, ¿no? Los suyos le rechazaban, pero los griegos venían y preguntaban por él, los sirofenicios, y Jesús dijo en cierta ocasión, en varias ocasiones, ni en Israel he hallado tanta fe, Tanta ¿verdad? fe. Y Jesús dijo, no hay profeta en su casa, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, qué triste y lamentable es que el pueblo privilegiado se comporte de esa manera y los que no lo buscaban, como dijo Pablo, los gentiles, ellos más bien encuentran la salvación. Nabucodonosor se salva, hermanos. Nabucodonosor se salvará y un día nos condenará en el juicio a los que tenemos la luz. Por eso Jesús también le dijo a los de su tiempo, la reina de Saba se levantará en el juicio, los ninivitas se levantarán, Nabucodonosor se levantará y dijo, condenará a esta generación perversa que tiene tanta luz, ¿verdad? Capernaum dijo, ¿no? Que hasta el cielo eres levantado en privilegios, hasta el Hades Hasta el Seol serás serás abatida. abatida. Y eso se refiere, dijo Jesús, a la iglesia adventista. Elena White lo aplica, Capernaum es iglesia adventista. Tú que tienes tanta luz, que tienes el espíritu de profecía, sin embargo, estamos rechazando el mensaje. Pero el pueblo que no tiene la luz, ellos abrazan con más cariño, con más amor el mensaje que el mismo pueblo de Dios. Qué triste que la historia se repite, queridos hermanos. Dios nos ayude a comprender. Sí, Pastor adelante, Darwin hermano Hugo. acaba de mencionar algo que es importante. Hoy en día, rechazar los mensajes de Dios también significa el rechazar el espíritu de profecía, ya la luz menor que Dios ha dejado a su pueblo. Eh, Podemos compararlo que es igual, como así en ese tiempo el pueblo rechazaba esos rollos, esos pergaminos
Hoy, si nosotros rechazamos el espíritu de profecía, tal vez porque allí nos dice de manera más específica el mal en que estamos, no debemos rechazarlo, debemos aceptarlo como palabra de Dios, como la luz menor, y esto es un llamado también para la iglesia. Lamentablemente, a veces cuando uno recorre las ciudades se encuentra con algunos hermanos que no creen en estos libros inspirados y al contrario lo rechazan. Entonces eso equivale a rechazar también los mensajes del Señor. Hay que aceptarlo como palabra del Señor. Así es, hermano Hugo, y no solamente los testimonios, sino muchas veces somos selectivos, ¿no? De la misma Biblia, Eso. lo que está de acuerdo a nuestra idea, lo abrazamos, pero lo que contradice nuestra idea, lo pasamos por alto, no lo tomamos en cuenta, y dice que el Hijo de Dios vivirá de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra es de valor ante Dios, ni una jota ni una tilde debemos rechazarlo solo porque no encaja en nuestra idea. Que Dios nos ayude a no quemar el rollo de una manera simbólica al rechazar el mensaje. Y por último quería decir, hermano Hugo, también que así como Dios liberó a Jeremías, está prometido una liberación para el pueblo de Dios. En el libro Conflicto de los Siglos habla que cuando esté por dictarse la sentencia de muerte contra los hijos de Dios, cuando estén por morir como Jeremías en ese lodo cenagoso, Dios intervendrá para librar a su pueblo, así como intervino en Egipto para liberarlo a la medianoche, así Dios intervendrá para librar a su pueblo en la hora más crítica, más dramática de su experiencia. Dios intervendrá para librar. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esa es la esperanza, hermano, que tenemos, que así como Jeremías sufrió por ser fiel, pero fue libertado. Si nosotros nos toca sufrir, tenemos que saber que Dios dijo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca nos dejará una prueba más grande, más de lo que podamos soportar. Siempre estará allí para poder librarnos. Aunque permita por un tiempo que suframos, Él nos dará la victoria. Eso tenemos que tener la seguridad. De esta manera, entonces, queridos hermanos, estamos llegando a la parte final de nuestra lección. Les agradecemos por haber llegado hasta aquí. Pastor Hugo, por favor, su reflexión final, por favor, para los hermanos. Bueno, yo también agradecer por la consideración, por hacerme partícipe de esta lección, y lo que nos queda a nosotros, pues, como ya hemos dicho, es aprender de esta historia y poder tener cuidado de no caer en la misma actitud que tuvo en este caso el rey, algunos príncipes y el pueblo, ¿no? Más bien tomemos las cosas que Dios nos ordena en su palabra, en la Biblia, como lo que es la palabra de Dios. Y no cuestionemos, no tomemos lo que nos conviene, sino todo, Antiguo y Nuevo Testamento, y todo, ¿no? O sea, Dios nos ayude en eso, para bien de nosotros, para bien de la iglesia y de nuestros seres queridos también. Así es, hermano Hugo, muchas gracias. Yo lo que les podría decir, hermanos, es que quizás nosotros no necesitamos hoy en día quemar la Biblia, quizás no necesitamos quemar los testimonios, pero si es que lo rechazamos, si es que no vivimos de acuerdo a ellos, es como si lo estuviéramos... Es una especie de rechazo. Claro, es como si lo estuviéramos quemando, es como si lo estuviéramos rechazando, así como lo hizo Joacim, quizás no de manera abierta así, pero de manera individual en nuestros corazones, en nuestra vida diaria. Quizás estamos rechazando los mensajes y somos tan culpables como Joacim de hacerlo. Como decía un pastor aquí, el que come frito, decía, y ya está frito. Y si nosotros quemamos el rollo, también nos espera a nosotros ser quemados, ¿verdad? En fuego también, así como nosotros quemamos la verdad, un día si es que rechazamos, también seremos lanzados al lago de fuego y azufre. Que Dios nos ayude a escapar de esa condenación. ¿Cómo? Recibiendo el mensaje. Es nuestro deseo para cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Nos despedimos, Amén. Pastor Hugo. Muchas gracias. Hasta pronto, Pastor Darwin. Hasta pronto a todos. Dios les bendiga a todos.